Hoy por hoy la portada. Juan Carlos Castañeda. 7:40. Agradecemos la presencia a los estudios de Radio Club Tenerife de Ciro Machado, que es portavoz en Tenerife de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria. Ciro Machado, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. El precio de la vivienda en Canarias está casi en niveles de la burbuja inmobiliaria de 2008. El valor tasado medio de la vivienda libre en las islas en el segundo trimestre de 2023 se situó en los 1.733 euros por metro cuadrado, 100 euros menos que en 2008, cuando se registró el récord. Parece que no es un buen momento para comprar, ¿no? Vamos a ver, no, es un buen momento para comprar porque es que no hay viviendas. Hay un desequilibrio entre la demanda y la oferta tremendo. Entonces, por eso los precios de la vivienda están subiendo, pero está provocando a su vez un problema de accesibilidad a la vivienda. Hay un montón de familias, hay un montón de personas que tienen a día de hoy, yo creo que un problema social de acceso a la vivienda, y mientras no se modifique la estructura, mientras no se edifique, mientras no se cree más oferta, los precios seguirán subiendo, pero cada vez serán menos asequibles a la sociedad, y hay un perfil de personas que lo está pasando muy mal. Uh-huh. Lo que está claro es que parece que ese segmento de viviendas a la venta son de un nivel medio alto, ¿no? No son viviendas dentro de un precio razonable para la situación económica. Es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Absolutamente. Es verdad que el año pasado las estadísticas decían que 1 de cada 3 viviendas las compró un no residente. Pero es que es verdad que primero porque los costes de construcción están tan altos que los que están construyen para un nivel económico alto. Y esos son además a los que el perfil de propiedades a las que accede ese no residente. Pero donde está el gran problema no es en esos perfiles, sino estamos hablando de familias, ya no te digo humildes, normales, que quieren acceder a una vivienda y que no la hay. No hay viviendas con perfiles de familias de 3 habitaciones en centros relativamente urbanos o cerca de centros urbanos para poder trabajar, para poder hacer su vida normal. Y ese es el perfil que hay que hacer. Hay que generar oferta, no de viviendas caras, que esas, digamos, ya las hay, sino viviendas asequibles. Uh-huh. Lo que está claro es que ahora mismo las compras, las compraventas de vivienda, el perfil que predomina es del extranjero, ¿no? El no residente, ¿no? No solo del extranjero, también del inversor. Estamos hablando de que con las subidas de los tipos de interés que provocaron la subida del Euribor, pedir una hipoteca se ha vuelto muy costoso. Es cierto que desde hace 2 o 3 días, desde la semana pasada, parece que el Euribor ha cambiado la tendencia. También entiendo que viene porque efectivamente Europa ha dicho que no va a subir más los tipos. Pero además, el problema ha sido que ha sido muy corto plazo de tiempo. En año y medio pasamos de un Euribor del 0% a un 4%. Entonces te ibas a pedir una hipoteca tipo variable y te encontrabas con que salías al mercado casi en un 5%, ¿no? Cuando hace año y medio salías al 0,75, al 1. Entonces, eso ha provocado que, y las estadísticas son brutales, que si no recuerdo mal, que el 48% de las operaciones a nivel nacional se hagan en metálico. O sea, no se firme hipoteca, sino gente que tiene dinero. Que a ver la isla. Que a ver la isla. Y entonces ahí entra mucho el tema del no residente y también del inversor. Por ejemplo, hay mucha gente que está comprando pisos para luego reformarlos y sacarlos al mercado en alquiler y ese tipo de cosas. Ahí está sobre todo el gran volumen, desde mi punto de vista, de esta última época de tipos de interés tan altos. Digamos que entonces, en consecuencia, las compraventas, las ventas se han frenado, ¿no? Las ventas se han frenado, aguantaron el primer semestre, pero el último semestre se han frenado bastante. Además, las cifras son un poco preocupantes. Pero vamos a ver si ahora, porque al final va mucho en la línea del coste de una hipoteca, si ahora con este cambio de tendencia deberían de volver a animarse. Al final, aunque salgas a un 5, si crees que si la evolución del Euribor, porque ya parece que la inflación está siendo controlada, va a ir a la baja, entonces estamos hablando de que la hipoteca, conforme vaya pasando el tiempo, se me irá rebajando.
Es verdad que estos son, tú sabes, los economistas, que la mitad del tiempo dicen lo que va a pasar y la otra mitad dicen por qué no pasó lo que es lo que iba a pasar. Entonces, vale, es verdad que nadie tiene una bola mágica para saber qué va a pasar, pero las tendencias en teoría son esas. Y leía en la prensa nacional que hay otro tipo de conducta por parte de los solicitantes de hipotecas. Están pidiendo hipotecas a plazos más cortos, porque lógicamente los recursos son lo que son, ¿no? Vamos a ver, y ahí, o sea, en principio lo que yo he visto, porque colaboramos con muchas entidades financieras, es que lo que está primando en estos momentos es la hipoteca tipo mixto. Estaba la hipoteca tipo variable, sí, la hipoteca tipo fijo y la hipoteca tipo mixto. La hipoteca tipo variable, como estamos hablando, si estamos hablando del Euribor más un diferencial que suele estar entre el 0,75 y el 1, estamos hablando de un 5% de interés. Las de tipo fijo, teniendo en cuenta, entiendo que las entidades saben que efectivamente esto es una cuestión que poco a poco el Euribor se irá relajando, pues me estaban hablando de una entidad en concreto de una hipoteca tipo fijo a 30 años del 2,90, que creo que es una situación, o sea, 2,90 como está el patio, es un muy buen tipo de interés, porque además yo creo que lo de volver al Euribor cero, eso ya pasó a la historia y nunca va a volver a suceder. Y luego tenemos las de tipo mixto. Las de tipo mixto, que ahí ya varía de la entidad, pero por ejemplo tenemos una entidad que la tiene a 5 años. 5 años a tipo fijo y luego pasas a tipo variable. Entonces sales a 5 años a tipo fijo, pues hay una en concreto que la tiene al 2,70. Entonces durante 5 años estás al 2,70 y luego ya pasas a tipo variable, asumiendo que el Euribor bajará y que cuando llegue esa fecha las hipotecas, el Euribor, el tipo de interés será mucho más bajo. Hay que también tener una cosa en cuenta, que desde la revisión de la ley financiera, que ya fue hace unos años, mucha gente no se ha dado cuenta. Y es que la propia norma ahora ha liberalizado tremendamente el cambiar de hipoteca de un banco a otro. Antiguamente firmabas una hipoteca y era para siempre. Ahora, como además los bancos tienen que financiar los gastos de la hipoteca, gastos de registro, gastos de notario, pues cambiar de hipoteca, el banco, llevarte la hipoteca a otro banco es mucho más sencillo. Entonces, estas de tipo mixto tienen además la ventaja de que si dentro de 5 años vas a pasar a tipo variable y ves que, bueno, que las circunstancias no son las que tú pensabas, pues llevarte esa hipoteca a otro banco a día de hoy es mucho más sencillo que hace 10 años. Lo que está claro que estamos hablando de la ley de la oferta y la demanda, como coincidíamos, y para reforzar la oferta en cuanto a la capacidad de la gente y abrir el abanico para que las personas puedan acceder a una vivienda, tienen que haber más viviendas en el mercado. Hoy llama la atención el titular en portada de los compañeros del periódico El Día, que viene a decir, en otras palabras, que el gobierno de Canarias va a tener que ir a piñón en el plazo de un año para construir 2.000 viviendas, porque si no pierde fondos europeos. Digo, y yo, un sujeto de la calle, un perro de la calle, digo, pero bueno, ¿cómo es posible que estén en riesgo los fondos europeos, que puedas perder los fondos europeos? Bueno, yo ahí la parte de la financiación europea no la conozco. Sí, el otro día estuvimos reunidos con el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, y por ejemplo nos decía que dados de alta solicitantes de vivienda de alquiler, en el gobierno de Canarias hay 20.000 solicitantes, es decir, que esas 2.000 viviendas son el 10% de la demanda. O sea, estamos hablando de que con eso no les da ni para empezar. O sea, como no se tomen esto mucho más en serio, van a tener problemas. Hay que, y un poco esa es la línea que transmitió el consejero, tienen que empezar a generar, a construir viviendas, y viviendas de las famosas viviendas de protección oficial de toda la vida. Es verdad que ahora para el alquiler la ley de viviendas le ha cambiado el nombre, no me acuerdo cómo se llama, pero fundamentalmente es apoyarse en el sector privado para ponerse a construir viviendas y viviendas asequibles, porque es que el sector público, que es el que realmente no ha cumplido con su papel de generar esas viviendas, pero que si hoy empezaran a ponerse las pilas y teniendo en cuenta la ley de contrataciones públicas, entre otras cosas, no vamos a ver un ladrillo hasta dentro de 15 años. Entonces van a tener que apoyarse en el sector privado, van a tener que buscar herramientas que efectivamente el consejero, alguna de esas nos dijo, como obras que se quedaron a media, acceder a otro tipo, o sea, pues irse al Sareb a buscar propiedades, lo que sea, pero tienen que incrementar el parque de vivienda pública, porque además la ley de viviendas así lo enfoca, y por otro, apoyar al sector privado para que se hagan más viviendas, en este caso perfil de vivienda de protección, de VPOs de protección privada. Una de las buenas noticias que nos dijo, ahora que es la verdad, es que los módulos de vivienda de protección, de VPOs de protección privada,
que no se habían actualizado en los últimos 15 años se van a actualizar, lo que en teoría significa que para un constructor merecerá mucho más la pena, o un promotor merecerá mucho más la pena ponerse a construir obra de VPO de protección privada, si es verdad que los precios al final merecen la pena. Hay que entender que encima estamos en una situación donde la inflación incrementó los costes de construcción a unos precios que las constructoras, las promotoras y las constructoras no construyen, porque no les amerita. Esto no sí les es una verdadera alineación planetaria, ¿eh? Total, Una conjunción planetaria, pero total, ¿eh? No sé si falta algo más por ahí, pero o si vienen los marcianos a pedir casa, pero bueno. Vamos ya cambiando conceptos de compraventa y el alquiler. Un dato, con la nueva ley de vivienda, usted está convencido que se ha conseguido el efecto contrario al deseado. Y hay un dato objetivo. Santa Cruz es la ciudad con el alquiler más caro después de la aplicación de la nueva ley de vivienda. Donde más ha subido. Efectivamente, primero que lo advertimos antes de que entrara en vigor la ley, porque no tiene sentido el generar un mercado donde obligues al propietario a cubrir el fallo que ha tenido la administración pública. O sea, como la administración pública no ha sacado viviendas suficientes al mercado propias, pues voy a pasarle el marrón al sector privado. Dicho esto, efectivamente, desde la entrada en vigor de la ley en mayo, los precios de alquiler han subido en toda España, y sobre donde más se ha notado efectivamente es en Santa Cruz de Tenerife, que ha sido la ciudad donde más ha subido de toda España, pero vamos, en general en todas las Islas Canarias el precio ha subido, y en toda la península también. Eso demuestra que el objetivo de la ley, que era más propiedades y a precios controlados, ha sido un fracaso. Y hemos encontrado con que luego tenemos lo de las zonas tensionadas, que a su vez el consejero dijo que no les iba a aplicar, pero las zonas tensionadas pueden ser incluso más perjudicial para el objetivo de la ley, que era viviendas de alquiler más asequibles. Al final no puedes inventar lo que ya está inventado. La única fórmula que tienes de cambiar eso es animar a los propietarios a que saquen sus viviendas al mercado, y eso pasa por garantías de cobro, por garantías, pues incluso por deducciones fiscales. La propia ley de viviendas para las zonas tensionadas ya prevé unas bonificaciones fiscales. Lo que pasa es que están mal diseñadas y están mal pensadas y no van a tener éxito, porque una era, quiero recordar, una bonificación del 90% sobre los rendimientos, pero siempre y cuando bajaras el precio de la vivienda un 5%. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, no puedes obligar o forzar al propietario. Tienes que animarlo, tienes que ayudarle, tienes que buscarle alternativas, tienes que darles garantías. Al final, nos guste o no nos guste, hay un problema de ocupación y de impagos, y estoy convencido que en gran medida ese problema efectivamente es un problema social, pero lo que no puedes pedir es al sector privado que cubra un problema social. El problema social lo tienen que cubrir las administraciones públicas, y eso pasa por lo que estamos hablando, o sea, el parque de viviendas públicas, que no ha crecido. Creo que la propia ley además lo dice, creo recordar, si me equivoco en alguna cifra me disculparán, que en España hay 290.000 viviendas, el parque público es de 290.000 viviendas, de las cuales creo que son 180.000 de comunidades autónomas y 110.000 de ayuntamientos, algo así. Creo que era el 1,6% del parque global, ¿no?, de las viviendas globales, cuando de media, por ejemplo, en Europa están en un 15%. Entonces, el fracaso viene de las administraciones públicas, viene de que no han construido viviendas en muchísimos años, y lo malo, volvemos a lo mismo, que con la ley de contrataciones públicas, si empiezan hoy, tampoco los solucionarán hasta dentro de 20 años más. Ya, Tercio, un dato y casi vamos concluyendo, tiene que ver con el paro registrado en el mes de de noviembre. El paro baja en 2.636 personas con respecto al mes anterior, menos 1,5%, y 15.750 respecto al mismo mes del año anterior. Reitero, el paro baja en 2.636 personas respecto al mes anterior y 15.750 con respecto al mismo mes del año anterior. Los contratos también suben, 1.543, un 2,4% más que en octubre, y 319 con respecto al año anterior.
La última, y todavía existen los bancos con mucha propiedad, con mucho bien inmobiliario. Técnicamente los bancos no tienen propiedades porque a día de hoy son de fondos, sí. Que son los propietarios, no los bancos. Es verdad que siguen teniendo paquetes de propiedades, pero no es ni mucho menos lo que era antiguamente. Pero sí es verdad que hay un paquete de propiedades ahí que la administración pública podía aprovechar. De hecho, la administración pública lo va a hacer a través del Sareb, que viene a ser el banco malo, ¿no? Sí, sí. El banco que asumió los activos malos, los activos ácidos de los bancos, ¿no? Pero efectivamente ahí hay un volumen de propiedades que se podían gestionar, se podían adquirir para vivienda pública, pero es cierto que no es sencillo tampoco esa relación gobierno-fondos, porque aquí que los fondos velan por sus intereses y los gobiernos tienen que también velar por los intereses del dinero público. Uh-huh. Entonces hay todavía propiedades, pero ni mucho menos las propiedades que había antes, ¿no? Una respuesta de 20 segundos. ¿El gobierno va a regular el alquiler vacacional? No puede, o sea, hay comunidades autónomas, o sea, sí, van a regularlo, no sé hasta qué, o sea, se está asumiendo que es el gran problema, y yo no digo que no genere parte de la tensión de los precios de alquiler, pero no es ni mucho menos el gran problema. De hecho, se está incrementando la oferta de vivienda vacacional porque, entre otras cosas, se están yendo de alquiler de larga temporada por la entrada en vigor de la ley de vivienda al alquiler vacacional, porque así no tienen esas mismas obligaciones. Entonces, es una consecuencia, entre otras cosas, de la nueva ley de vivienda, el incremento de la oferta vacacional, pero y siendo un elemento a tener en cuenta, no es ni mucho menos el elemento clave. Ciro Machado, muy amable, muchas gracias.